Saludos a todos, bienvenidos al canal, gracias por estar aquí. Mi nombre es Cristian Jiménez y en esta ocasión les voy a hablar sobre cuál es el origen, cuáles son los factores fundamentales que hacen que gente, ¿verdad?, como Putin, como Hitler, como Saddam Hussein, entre otros, hayan hecho reclamos territoriales. En el momento que yo estoy hablando, la guerra entre Ucrania y Rusia, que empezó en febrero del 2022, ¿verdad? Sigue, ¿verdad?, en su momento más su momento más crítico, ¿verdad? Estamos hablando de una guerra, de una invasión, y que ha desestabilizado el orden mundial. Y vamos a ver qué pasa con esta guerra que los rusos, ¿verdad?, el gobierno ruso lo llama Operación Especial. Así que yo he identificado varios factores, varias constantes en los reclamos territoriales, y voy a hablar de diferentes personajes históricos, imperialistas en su mayoría, que en diferentes periodos de la historia han hecho reclamos territoriales, ¿verdad? En la modernidad no voy a hablar de épocas medievales, etcétera, porque aunque en aquella época también se hicieron reclamos territoriales, pero me voy a centrar en lo moderno, en lo que está pasando ahora. Uno de los factores comunes que encontramos cuando imperialistas y gobernantes totalitarios hacen reclamos territoriales es la designación de identidades. Se designa, y esa palabra es importante, la designación, se designa una identidad, porque lógicamente lo que se quiere buscar por parte de los que hacen reclamos territoriales es que hay unas personas que tienen una identidad particular a las cuales les pertenece X o Y territorio, que es lo que pasa ahora mismo en Ucrania, con la situación de que Rusia, especialmente Vladimir Putin, dicen que, por ejemplo, Ucrania no es un país real y que esos son territorios históricos. Esa frase de territorios históricos es fundamental para entender las intenciones rusas en Ucrania ahora mismo. Lo primero el primer factor que hay dentro de la designación de identidad es que se cree en un derecho natural. O sea, creen que reclamar ese terreno o territorios es un derecho natural de las personas, o sea, por naturaleza, por derecho, ¿verdad? Porque se merecen X o Y territorio, pues entonces lo reclaman. O sea, y al creer que hay un derecho natural, ¿verdad? Hay mucha gente que cree que los derechos son naturales. Desde mi punto de vista, los derechos son una invención
y que es el derecho básicamente es una muestra de cómo se manifiesta el poder en X o Y periodo histórico. Así que eh, creer en un derecho natural, entiéndase, creer en derechos, en fin, pues eso es una de las primeras premisas que tienen que tener estas personas que reclaman derechos territoriales, como lo que pasa hace muchas décadas en Israel, ¿verdad? Y Palestina. El pueblo judío fue un pueblo que durante siglos no tuvo un territorio específico. Pasa algo parecido con los kurdos en este momento, que están repartidos entre Irak, Irán y otras partes del Medio Oriente. Entonces, nosotros acá en Puerto Rico tenemos un ejemplo de eso, de cuando en 1898 Estados Unidos invade a Puerto Rico. El general Nelson A. Miles, que es el que está a cargo de la invasión, hace una proclama donde esa proclama, entre otras cosas, que tiene, ¿verdad?, un tono paternalista y una devaluación de la intelectualidad puertorriqueña del momento, y siguen pensando así porque esa proclama sigue vigente, y la ley que vino después de esa proclama en el 1900, que estableció las bases de las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos, sigue vigente. Así que nosotros en el Caribe también tenemos ese tipo de reclamos territoriales. Pasa también con Guantánamo en Cuba, pasa con la República Dominicana y Haití, etcétera, etcétera. Entonces, otra cosa que está muy presente en cuanto a la designación de identidades es que la identidad del territorio es la misma identidad que la de los seres humanos que la integran, y una desintegración de ese territorio amenaza de cierta manera la integración de esa identidad. Pasó en la Segunda Guerra Mundial con Alsacia y Lorena, cuando Hitler prometió que Alsacia y Lorena volvían a ser alemanas, y por un tiempo volvieron a ser alemanas, porque se supone que eso es Alemania allí, ¿verdad? El concepto nazi del Lebensraum o espacio vital es una de las cosas que me inspiró, ¿verdad?, a hacer este video. Entonces, en ese caso, la desintegración territorial básicamente es lo mismo que la desintegración de la identidad de las personas. El territorio es una promesa que se mantiene por el devenir histórico. O sea, históricamente unas personas han vivido ahí, y los ancestros de esas personas son los que fundaron ese territorio y les dieron nombre, les dieron espacio a la cultura, etcétera. Pues entonces se entiende, ¿verdad? Los reclamos territoriales vienen a reivindicar todo eso. El segundo factor, que es la interpretación conveniente de la historia, y esto lo vemos mucho en esta cuestión de Ucrania, en este conflicto que hay entre Ucrania y Rusia, donde la narrativa de quiénes somos nosotros apela a un pasado glorioso del cual somos herederos y estamos llamados a protegerlo. Esto que acabo de decir es un poco lo que dice Putin cuando dice ¿verdad? Cuando los reclamos territoriales él le llama territorios históricos, Crimea, Sebastopol, todo el Donbass, y que Ucrania no es un país real. Entiéndase, está devaluando la identidad nacional ucraniana cuando dice que esto no es un país real. Y cuando anexó, ¿verdad? Cuando Rusia anexó ilegalmente los territorios de Zaporilla y otros territorios más, pues entonces y celebraron en el Kremlin, el Kremlin de Rusia celebraron diciendo como que ellos volvían a casa, o sea, una reivindicación, la redención, el ser redentores desde ese punto de vista de los imperialistas, en este caso como Putin. Pues entonces es parte de ese factor, de esa situación que vemos como una interpretación conveniente de la historia. Claro que si vamos a Ucrania, el discurso es otro, lógicamente. Así que la historia, los hechos históricos se utilizan para interpretarse convenientemente según lo que se quiera. Así que el pasado valida de cierta manera el arraigo a un territorio.
Y el llamado a proteger el territorio es el llamado a proteger el ser nacional. Así que vemos esa constante, la vimos en Saddam Hussein cuando invadió Kuwait. Eh, También lo vemos en otras situaciones como los nazis, la situación entre Israel y Palestina. Y en la situación entre Israel y Palestina es milenaria y es bien particular porque, como dije antes, el pueblo judío no tenía un territorio fijo hasta, ¿verdad? Hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Ya sabemos todos los problemas que eso trajo y que sigue trayendo, que todavía hoy en el 2023 tenemos secuelas de esa situación. Eh, pero sí tenían una tierra prometida, o sea, sí los judíos siempre tuvieron esa promesa de Dios o lo que sea, ¿verdad? De que ellos iban a tener algún día su país como lo tuvieron en la antigüedad, ¿verdad? Cuando vamos a la Biblia, el reino de Salomón, etcétera, etcétera. Entonces, otro factor que también identifiqué, que es el discurso cultural. Es bien importante eso, el discurso, la cultura. ¿Verdad? La cultura, nosotros y los otros. La cultura es una herramienta política que se lleva por parte del colonizador especialmente para asegurarse, ¿verdad? Asegurarse el control. O sea, la cultura, y pasa mucho aquí en Puerto Rico, esto es una de las bases del dominio estadounidense en Puerto Rico. La cultura es un balón político donde los imperialistas, pues entonces dan más autonomía cultural y cero autonomía política, como lo que pasa en Puerto Rico, porque si un pueblo se le respeta la cultura, que es en parte el reclamo del Tibet, de los tibetanos. Para los que no saben, el Tibet es un territorio dominado por China, pero el Tibet tiene su propia identidad, su propia, ¿verdad? Su propio proceso histórico. Y desde los años 50 los chinos invadieron ese lugar ahí y han aplastado ese pueblo como les ha dado la gana. Y el Dalai Lama y entre otros, ¿verdad? Han reclamado que hay que proteger la cultura, porque si no, dicho por los mismos tibetanos, líderes ¿verdad? En el exilio tibetano, si no se protege eso, la cultura, pues van a acabar desapareciendo. El Dalai Lama reclamó en un momento dado una autonomía cultural para que su pueblo no desapareciera. Algo parecido a lo que tenemos aquí con la colonia mal llamada Estado Libre Asociado de Puerto Rico. También pasa con Cuba y Guantánamo, en fin, yo creo es bien difícil encontrar un país o países que no tengan reclamos territoriales. Pasa en Bolivia, pasa en la relación histórica entre el Brasil y Argentina, en fin, entre Uruguay y Brasil. Pasa mucho que los reclamos territoriales, pues entonces siempre son una disputa entre países que siempre va a haber un elemento cultural, va a haber un elemento de identidad filosófico, etcétera. Hay una pelea también en el Esequibo, Guayana, ¿verdad? En la Guyana, entre Venezuela y la Guyana. Así que eso por mencionar algunos. Los reclamos territoriales imperialistas especialmente pueden reclamar autoría de aquella cultura. O sea, para los rusos la cultura ucraniana es una cultura rusa, ¿verdad? Que ellos supuestamente copiaron, etcétera, etcétera. Es algo más que reclama estudio. Esta parte de la cuestión cultural, bueno, todo lo que estoy mencionando aquí en este video hoy reclama más estudio. Yo lo que estoy haciendo es, ¿verdad? Un poco eh, provocar, si se quiere, o proponer que esto es un estudio que se puede hacer. Esto está bien chévere para una tesis doctoral incluso. Otro elemento que conseguí, ¿verdad? Cuando estudiando estos reclamos territoriales es el que se confecciona una amenaza común, ¿verdad? Y esto lo vemos otra vez en la guerra en Ucrania, pero también lo vimos en el régimen nazi con respecto a los judíos. Los nazis decían que los judíos eran una amenaza y los que provocaron la Gran Guerra, refiriéndose a la Primera Guerra Mundial. También lo vemos, ¿verdad? Esta amenaza con los reclamos territoriales que hace China con respecto a Taiwán en la actualidad. O sea, China, a través de su líder Xi Jinping, está reclamando de que
cualquier intromisión en Taiwán es una falta de respeto a la integridad territorial de China, porque para ellos hay una sola China. Taiwán no es un país real. Pasa un poco parecido a lo que dice Rusia de los, ¿verdad?, de los ucranianos. Así que esa amenaza común la vimos en los tiempos de los nazis con respecto a los judíos, como dije ahora, y la vemos en diferentes partes de la historia. O sea, para reclamar un territorio es bien conveniente eh, inventarse esa amenaza. ¿Está bien? Eh, por ejemplo, también lo vimos cuando Saddam Hussein invadió Kuwait, etcétera, etcétera. Así que, como dije, esto es el crear una amenaza común integra de cierta manera o le da sentido a aquellos que hacen reclamos territoriales, eh, y el elemento de redención, como dije. O sea, para los nazis, ellos eran los redentores que estaban rescatando el Lebensraum o el espacio vital. Para Putin y sus secuaces rusos, pues ellos están rescatando a los ucranianos del régimen autoritario y nazi de los ucranianos. ¿Ves? Siempre hay una amenaza. Entonces, eh, tenemos ese otro elemento ahí. Y vamos a ver, por último, el factor económico. Obviamente no se puede negar. Rusia busca aguas que no se congelen, puertos donde, ¿verdad?, ellos puedan eh, desarrollar más su flota naval. Todos los puertos de Rusia están congelados y ahora tienen ocupada a Crimea desde el 2014, y pues por ende pues ellos están buscando lógicamente un espacio vital, ¿verdad? Como diría Hitler, un espacio territorial. En el caso de China, con el reclamo sobre Taiwán, pues sabemos que Taiwán es un país rico y a China le convendría muchísimo tener el control territorial para a su vez tener control económico de esa área. Este, los nazis, etcétera, ¿verdad? Todos estos reclamos territoriales siempre van a tener un factor económico. Habría que ver caso por caso para ver qué podemos conseguir con respecto a ello. Así que esos son los factores. Los reclamos territoriales siempre son parte de una trama más alta, una trama más abarcadora. Yo aquí lo que hice fue una propuesta, así que le doy las gracias a todos y todas los que me escucharon aquí. Suscríbase al canal, sugerencias son bienvenidas. Sigamos haciendo intelectualidad, sigamos haciendo filosofía y los veo en el próximo video. Se cuidan.